Buenas noches, que Dios les bendiga en esta noche. Gracias por sintonizar. Estamos en un estudio más que de los estudios que estamos llevando en los domingos de los atributos de Dios. Y en los domingos pasados lo he estado haciendo en bilingüe, pero hoy estoy haciendo uno en inglés y uno en español. So welcome everyone, and just this quickly, I welcome everybody to this Bible study. And previous Sundays, we've been going through the attributes of God, and previous Sundays I have done the Bible study in bilingual, but today I'm gonna do one in Spanish and one in English. So because it have been brought to my attention that making it bilingual is a little bit confusing. So just taking advice, and let's see if this works better. And so this one is going to be in Spanish. So if you don't understand Spanish, then I'm going to leave you the link for the one in English. It's fully in English, the same foundation, the same. We're going to be going through the attributes of God, and we're going to be covering the same attributes. Okay, so if you're welcome to stay even if you don't understand the language, that maybe you can learn. But anyway, so this is the way it's going to be. Hoy el estudio de hoy va a ser completamente en español y va a haber otro en inglés completo. Okay, so para mis queridas personas conocidas, familiares y amigos y amigas, y las personas que me sintonizan, este estudio va a ser en español y va a haber uno consecutivo en inglés del mismo tema. Ok, so vamos a empezar, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, Señor, en esta noche, porque tú me permites por este medio acercarme a mis hermanos y amigos, personas conocidas, para traer este mensaje, Dios. Tú sabes, Señor, que no estamos estudiando, no es para obtener conocimiento, un conocimiento más, sino estamos tratando de acercarnos a ti, Señor. Yo personalmente, Señor, estoy tratando de que tu pueblo coja más y más deseo de conocerte, de acercarse, de investigar más de ti, Señor, porque mientras más te conocemos, más nos conocemos a nosotros mismos y más, Señor, te adoramos por tu misericordia y tu amor. Glorifícate en esta noche y siempre, para la gloria de tu nombre y el levantamiento de tu cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Otra vez, Dios le bendiga, y me gozo mucho de que pasen por este medio de comunicación para compartir conmigo el estudio de la palabra de Dios. Como le dije anteriormente, hemos estado estudiando lo que son los atributos de Dios. Ya hemos tocado varios de ellos. Les voy a dejar el enlace si necesitan repasarlo. Si el español y el inglés les resulta un poco complicado, déjenme saber y yo cuál atributo le interesa que yo le haga más claro, y yo lo vuelvo a hacer completo en español si así le es más cómodo. Pero vamos a seguir. Antes de comenzar, recordemos que conocer a Dios no comienza con información, sino con una relación con Él. So, ese es el principio de la sabiduría. El principio de todo es una relación con Él. So, si no hay una relación con Él, el conocimiento de Dios va a ser simplemente información, academia en la cabeza. Dice en Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios es... Déjame empezar de nuevo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar
o no sus mandamientos. Dios llamó a su pueblo a mirar hacia atrás y a recordar todo el camino por donde Él los había guiado, permitiéndole pruebas, permitiéndole luchas, procesos, con el propósito de humillar el corazón. Pero al humillar el corazón no era una humillación negativa, sino para revelar las verdaderas intenciones internas y enseñar dependencia absoluta en Él. Un comentarista de la palabra enseñó que la memoria espiritual preserva la doctrina correcta. La memoria espiritual conserva déjenme leer eso de nuevo otra vez. Lois Berkhoff, uno de los escritores que he estado leyendo en estos temas, enseñó que la memoria espiritual preserva la doctrina correcta. Cuando recordamos, como Dios le decía al pueblo de Israel, acuérdate del proceso, acuérdate de la prueba, acuérdate de todo eso y cuál fue el propósito de esas cosas. El propósito fue humillar el corazón y revelar las verdaderas intenciones internas, porque lo que nosotros enseñamos está bien, pero las intenciones internas, ¿por qué? Y siempre yo repito esta palabra, y si usted ha conversado conmigo, sabe que siempre la digo. ¿Por qué yo hago lo que hago? ¿Cuál es la razón por la que yo digo lo que digo? Entonces, ¿verdad? Esas verdaderas razones internas son reveladas y el Señor nos enseña dependencia de Él. La memoria espiritual, o sea, recordar, preserva la doctrina correcta. Y es importante mantenernos en una doctrina correcta. No importa lo mucho que usted sepa y lo mucho que usted haga y deshaga. Pero si usted tiene una doctrina incorrecta, no le está llevando al camino correcto. El escritor Sinclair Ferguson, él afirma que recordar las obras de Dios rompe el orgullo y fortalece la fe. Recordar las obras de Dios, lo primero que sucede cuando yo recuerdo y cuando yo miro lo que Dios ha hecho y cómo Dios lo ha hecho, lo primero que yo veo es que yo no pude hacerlo. Yo no tengo la fuerza. El yo no pudo. Entonces la dependencia de Él fue la que me ayudó en aquel tiempo. La dependencia de Él fue la que ayudó al pueblo de Israel en esos 40 años. Y es la dependencia de recordar. En esa dependencia es que me mantiene en el camino correcto y fortalece mi fe. Entonces, estudiamos los atributos de Dios, ¿verdad? Y mientras estudiamos los atributos de Dios, es como abrir, es como mirar un diamante y mirarlo a diferentes luces con muchos colores, ¿verdad? Vemos a Dios, estamos estudiando no un conocimiento más, sino estamos viendo a Dios como una persona viva que es. Otra vez en Éxodo 3:14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Dios se revela a Moisés como el ser eterno, ¿verdad? Esos son de los atributos que hemos visto en estos estudios pasados. Dios se revela a Moisés como el Dios eterno, autoexistente, que no depende de nada ni de nadie, y que siempre ha sido y que siempre será. Un escritor bíblico dice, A.W. Tozer, dice: el pensamiento más importante que podemos tener es el que creemos acerca de Dios. Lo más importante que usted puede pensar no es una fórmula, no es cuánta persona, nada. Lo más importante que usted puede pensar en su vida es ese conocimiento, esa creencia en Dios. ¿Qué usted cree? ¿Quién usted cree que Dios es? Y ese es
el propósito de estos estudios son pequeños, es como para abrirle el apetito, para abrirle ese deseo de conocer a Dios, ¿verdad? Dios no es una fuerza impersonal, sino un Padre que se da a conocer. Estamos viendo por estos atributos, por estas características de Dios, y en todo eso estamos conociendo que Dios se deja conocer. Dios quiere que nosotros lo conozcamos, que nos acerquemos más y más a Él. Y en todo este trayecto, el primer atributo que vimos, como un mes y pico atrás, fue la santidad de Dios. Vimos la santidad de Dios y en esa ocasión vimos a Isaías 6. Vimos varios porciones bíblicas, pero una de las primordiales que vimos fue Isaías 6. Y entre Isaías 6 vimos lo que es Isaías 6:3. Y dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Toda la tierra está llena de tu gloria. Seres celestiales y los serafines proclamaban sin cesar que Dios es absolutamente puro, completamente separado del pecado, y no nada más eso, sino majestuoso en su perfección. Él es majestuoso en su perfección y sobre todo que toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Y R.C. Sproul, él explicó que la santidad es la ofrenda, es la completa, es la completa absoluta de Dios, es Dios completo. Nada revela más nuestra pequeñez que la santidad de Dios. Nada revela más nuestra pequeñez que la santidad de Dios. Cuando nosotros nos enfrentamos o cuando un Dios santo se nos presenta, lo primero que sucede con nosotros es lo que sucedió con Isaías. Isaías encontró que él estaba insuficiente. No hay ser en la Biblia, persona en la Biblia que yo haya leído, y en libros que he leído muchos, que cuando tienen ese encuentro con Dios se quedan de pie. Porque lo primero que en nosotros como seres humanos vemos cuando tenemos un glimpse, una pequeña, un vislumbre de quién es Dios, es que vemos nuestra condición. Pero lo bueno del caso es que Dios también ve nuestra condición. Ese también fue otro de los atributos. También vimos lo que es la eternidad de Dios. La eternidad de Dios. Y en ese capítulo, en ese estudio, vimos mayormente el Salmo 90. Y dice en parte, ¿verdad? Vimos varias partes del Salmo 90. Ustedes pueden ir y revisar ese estudio otra vez. Pero vimos que el Salmo 92 dice, antes que nacieran los montes y formase la tierra y el mundo, desde los siglos hasta el siglo, tú eres Dios. Antes que existiera el tiempo, los cielos o la tierra, Dios ya existía plenamente. Él permanece igual por los siglos de los siglos, sin principio ni final. Stephen Charnock, y si usted tiene tiempo y lo encuentra en español, no sé si están sus escritos en español, yo lo encuentro en inglés, pero si usted puede encontrar los escritos de Stephen Charnock, era un puritano de los 1700 por allá, los escritos de este comentarista bíblico son increíbles. Le recomiendo que se dé una leidita. A veces son extendidos, pero valen la pena. Pero anyway, Stephen Charnock enseñó que Dios ve
el tiempo de forma eterna y completa. O sea, Dios ve el futuro aquí, el pasado aquí y el presente aquí. Forma eterna y completa. Dios ve la foto completa. Usted sabe, como cuando estamos armando un rompecabezas, donde usted ve el ojo de alguien allá y después, no, Dios tiene el cuadro completo. John Piper afirma que Dios nunca actúa con prisa ni ansiedad. La ansiedad no es algo de Dios. Ese fue otro tópico que ya vimos en un estudio anterior. Estoy simplemente dando un repaso rápido. Y también vimos lo que fue o lo que es la aceidad de Dios. Aceidad. La autoexistencia de Dios. Y vimos en Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Dios posee vida en sí mismo y no deriva su poder ni su existir de ninguna fuente eterna. Toda vida fluye de Él, pero ninguna vida fluye para Él, porque Él es, ¿verdad? Entonces le enseñó que Dios es el único ser no causado, es el único ser que no tiene principio, ¿verdad? Otro escritor explicó que toda la creación depende de Dios, pero Él no depende de nada. Dios es autoexistente en sí mismo. Y ya vimos ese tópico en una semana anterior, ¿verdad? La aceidad de Dios. Otro que vimos fue la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios. Y en ese entonces vimos en parte a Malaquías capítulo 3 versículo 6. Y dice: porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, por esa promesa que él le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por eso los hijos de Israel no habían sido consumidos, porque bastante que habían hecho para desaparecer del mapa. Pero porque Dios es inmutable, por esa razón los hijos de Israel no habían sido consumidos. Dios declara que su naturaleza, su carácter, su propósito y promesas permanecen inalterables y firmes. O sea, es un Dios de pacto y un Dios que cumple promesa. Dios de pacto, Dios que cumple su pacto y Dios que cumple su promesa. Dios no cambia en esencia, Dios no cambia en voluntad, Dios no cambia en pacto. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta verdad es la base de nuestra seguridad. El hecho de que Dios es inmutable. Otro atributo que vimos en forma de repaso, otra vez, ¿verdad? Rápido como vuelo de pájaro, fue la omnipresencia de Dios. Y en ese entonces vimos el Salmo 139. Vimos unos cuantos versículos del Salmo 139. Voy a leer unos cuantos. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere al cielo, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, ahí, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí está tu mano y me asirá tu diestra. Dios no existe en un rincón en el cielo, o sea, en un cuartito ahí, o en un rincón en la tierra, o en lo más profundo de donde alguien pueda huir. No hay lugar. Dios, no existe un rincón, no existe un espacio donde Dios no esté. Él está presente sosteniendo, Él está presente observando y Él está presente acompañando.
Hay algún lugar donde Él está presente sosteniendo. Hay otro donde Él está presente observando. Y hay otro donde Él está presente acompañando. Ese es el que más me gusta, porque en ese que yo estoy, donde Él me acompaña, ¿verdad? No quisiera estar donde Él simplemente está observando, ¿verdad? Pero anyway, seguimos. No hay lugar donde Dios esté ausente. La presencia de Dios es consuelo, no amenaza, ¿verdad? La inmutabilidad de Dios nos da seguridad. La omnipresencia de Dios nos da consuelo. Estoy mirando a ver si se me olvidó algo en las notas. Seguimos. Otro atributo que tocamos la semana pasada, yo creo que fue, se me van los días, y fue la omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios. Déjame ver, la inmutabilidad, ya esta la vimos. Perdón, que se me fueron las notas. Ya toqué la eternidad, la autoexistencia, la inmutabilidad, la omnipresencia y ahora la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios. Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en tu presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nada está oculto de Dios. Nada está oculto delante de Dios. Él ve no solo las acciones eternas, otra vez con lo que dije anteriormente, sino que ve las motivaciones, pensamientos y deseos internos del corazón humano. O sea, no solo lo que yo hago, sino por qué lo hago. Importante. Dios nos conoce plenamente, pero aún así nos ama plenamente. Y ese es lo que me gusta, ¿verdad? Que aunque Dios en su omnisciencia me conoce mejor que cualquier persona me pueda conocer, aún así Dios me ama. Entonces, hoy vamos a introducir un nuevo atributo. Vamos a ver si podemos introducir dos. El primero de esta noche, estos fueron repasos, ¿verdad? El primero de esta noche es la omnipotencia de Dios. Y cuando introduje los atributos en la omnisciencia, omnipresencia, expliqué lo que la palabra omni significaba, ¿verdad? Que es todo. Omnipotencia, todo poder. Omnipresencia, presente en todo lugar. Omnipotencia, omnisciencia, todo conocimiento. Entonces la omnipotencia de Dios, la omnipotencia de Dios. Y el Salmo 115 dice: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Dios gobierna desde los cielos con autoridad soberana. Y ese es un atributo que vamos a estar viendo en tiempo futuro, la soberanía de Dios. Pero por ahora vamos simplemente a tocar la palabra. Realizando todo lo que permite y todo lo que Él determinó según su voluntad. Todo lo que Él determinó según su voluntad. Dice el escritor que mencioné anteriormente, Stephen Charnock. Él dice: el poder de Dios es activo, ilimitado e irresistible. Entonces dijo: el poder de Dios es tan infinito como su ser. O sea, dije al principio, ¿verdad? Que Dios es santo. El poder de Dios es santo. Dije anteriormente que Dios es eterno.
el poder de Dios es eterno. Dije anteriormente que Dios es autoexistente. El poder de Dios es autoexistente. Dije anteriormente que Dios es omnisciente. El poder de Dios es omnisciente porque Dios es uno. Dios no está formado por partes. Estos atributos no son partes de Dios, sino que es Dios en su esencia. Entonces, el poder de Dios es tan infinito como su poder. Dice Jeremías 32:7. Jeremías 32:17 dice: Oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti. Oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Dios es el creador del cielo y de la tierra. Y su poder es tan grande que ninguna cosa es demasiado difícil para él. El ancla de la fe en tormentas, ese es Dios, ¿verdad? Dice Job 42:2, dice: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Esto es Job después de todo aquel intercambio con Dios, ¿verdad? Cuando Dios lo confronta y Dios lo llama a capítulo. Como dije anteriormente, no hay hombre, no hay persona, no hay ser humano que cuando se acerca a Dios, cuando Dios lo confronta, quede de pie. No queda, porque lo primero que hace el conocimiento de Dios es que te deja ver tu condición y te lleva a la humildad, porque no hay nada de que podamos enorgullecernos en nosotros mismos, porque de la vida de pecado no hay orgullo. Bien, entonces Job dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job reconoce que Dios es capaz de realizar todo lo que desea y que ninguno de sus propósitos pueden ser frustrados. Ninguno de los propósitos de Dios pueden ser frustrados. Yo no voy a frustrar los propósitos de Dios. Yo no tengo ese poder. Ni tú lo vas a frustrar, el propósito de Dios. El sufrimiento no cancela la soberanía de Dios, sino que la revela. O sea, cuando pasamos por sufrimiento, muchas veces pensamos que Dios ya perdió su poder. Al contrario, cuando usted ve lo que Job pasó, y vinieron los amigos y dijeron, hicieron y lo que fuera, y Job dijo, y este dijo, y el otro dijo, en todo está una voluntad perfecta, soberana de Dios, y al final de cuentas, Job entendió que Dios es soberano y él sabe lo que hace. O sea que cuando estas cosas suceden, llega el momento donde Dios se revela. Dice Isaías 46:9-10. Acordaos, acuérdense, estamos hablando, ¿verdad? Cuando nos recordamos de lo que Dios ha hecho, eso afirma nuestra fe, porque entendemos que Dios es un Dios que cumple promesa, un Dios de pacto. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré lo que quiero. Y lo bonito es que esa voluntad de Dios es santa. Esa voluntad de Dios es, porque si fuera una voluntad caprichosa, como muchos de nosotros tenemos muchas veces, ¿verdad? Una voluntad caprichosa, pero no, la voluntad de Dios es santa. La voluntad de Dios es eterna. La voluntad de Dios es autoexistente. La voluntad de Dios es inmutable.
La voluntad de Dios tiene omnipresencia y omnisciencia y omnipotencia que estamos cubriendo ahora, ¿verdad? Dios declara que su plan eterno permanece firme, que Él anuncia el futuro desde el principio. O sea, para Dios, como dije ahorita, cuando hablábamos en el Salmo 90, para Dios el futuro es ahora, y el pasado es ahora, y el presente es ahora. Él es el gran yo soy. Él es el gran yo soy. Dios declara su plan eterno, permanece firme. Él anuncia el futuro y lo sabe desde el principio porque Él está ahí. No existe una molécula rebelde en el universo. No existe una molécula en el universo que está fuera del poder de Dios. No existe nada en el universo que tú puedas decir, oh, eso se le fue a Dios de la mano. Porque Dios no puede con eso. No. Dios es todopoderoso. Todopoderoso. El todo poder de Dios en la creación. Dice Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios habló con autoridad. Y la luz apareció como respuesta inmediata a su palabra. Dios no creó con esfuerzo, sino con palabra soberana. Dios no se esfuerza. Nosotros tenemos que esforzarnos muchas veces para poder hacer y decir, para levantarnos, trabajar y hacer cosas. Pero Dios no se esfuerza. Dios creó el universo sin una pizca de esfuerzo. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. El Todopoderoso. Cuando tú estás en la mano del Dios Todopoderoso, te aseguro que estás segura. Dios no creó con esfuerzo. Dios no hizo. Dios creó con su palabra. Ahora, Dios, con todo ese poder, sigue siendo nuestro sustento. Él es el sustento del mundo. Él no creó el mundo y lo dejó ahí dando vuelta. No, Dios lo creó y Él lo sostiene. La dice en Hebreos capítulo 1 versículo 3, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Ve? Él no la sustenta como Hércules, que la leyenda, la mitología de Hércules, y ni siquiera la de Sansón, ¿verdad? Él la sustenta, y dice aquí, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él no mandó a nadie a hacerlo. Él mismo vino y se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad, ¿verdad? La purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios mantiene activamente todo lo que Él creó por medio de su palabra soberana. Su palabra también, su palabra es santa, su palabra es inmutable, su palabra, todos esos atributos, su palabra lo es. La creación depende hoy de Dios, tanto como dependió en el día 1 cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Igualito. O sea, no es que hoy depende un poquito menos porque hay más gente y la gente. No, la creación depende de Dios desde entonces hasta ahora. Dice en Daniel capítulo 4 versículo 35. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo.
y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? ¿Quién le dice a Dios, por qué tú haces esto? Bueno, nosotros, la criatura, muchas veces nos atrevemos, irreverente, a preguntarle a Dios, ¿por qué tú haces eso? ¿Por qué lo hiciste? No, nadie tiene la autoridad o capacidad. Nadie puede resistir la voluntad de Dios ni cuestionar su autoridad suprema. ¿Ya? Dios no observa la historia. Nosotros estamos observando los gobiernos, vemos la noticia, vemos qué sucede allí. Dios no observa la historia. Dios no ve noticias. Dios no observa la historia, Dios la dirige. Dios dirige la historia. Dios establece la historia, ¿verdad? Eso es algo que a veces nos cuesta creer, porque estas son cosas que tienen que creerse por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, el Dios Todopoderoso rige las naciones. Él tiene poder en las naciones, tiene poder en el sustento del mundo que Él creó, y Él lo sustenta, Él lo mantiene. Él creó con su palabra y todas esas cosas. Entonces también, y lo que cuesta, ¿verdad? Lo que viene, Él tiene ese poder en nuestras vidas. Él tiene ese poder en nuestra vida. Dice 2 Corintios capítulo 12 versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y me ha dicho, eso es Pablo orándole a Dios por sanidad. Y Dios le responde, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, este es Pablo contestando, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. O sea, Dios, si tú me estás diciendo que tu poder se va a perfeccionar en mi debilidad, entonces yo me gloriaré en mi debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, si yo tengo que estar en debilidad para que el poder de Cristo esté en mí, o puedo estar en altanería, en orgullo, y el poder de Cristo no repose en mí, y no hay que tener mucho cerebro para hacer la elección, ¿verdad? Es mejor gloriarme, me resulta mejor gloriarme en mi debilidad, para que sobre mí repose el poder de Cristo. Dios declara que su poder se manifiesta de manera plena cuando el ser humano reconoce su debilidad. Cuando yo reconozco mi debilidad. Porque el orgullo no nos deja acercarnos a Dios. Porque el orgullo suplanta a Dios. El orgullo es yo poniéndome en el altar donde Dios está supuesto a estar. Yo, y muchas veces, ¿verdad?, oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, venga a mi reino, hágase mi voluntad aquí en la tierra y en el cielo también. Muchas veces queremos que se haga la voluntad de nosotros, ¿verdad? Pero para que el poder de Cristo repose en mí, yo tengo que presentarme en debilidad. Dios fortalece al débil que confía en Él. Dios fortalece al débil que confía en Él. O sea, si yo, la Biblia en Mateo 4, en Mateo, en el Sermón del Monte, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu quiere decir que yo tengo una bancarrota espiritual, no que yo soy una derrota, sino que yo reconozco que de mí no tengo nada, que yo dependo de Dios. Eso es lo que quiere decir ahí, ¿verdad? Que yo dependo de Dios. Cuando tú reconoces, y eso sucede a medida que tú conoces a Dios más y más y más. Porque lo más que tú conoces a Dios, como sigo diciendo, he dicho ya 4 veces, lo más que tú conoces a Dios, lo más que tú te vas a conocer a ti mismo. Tú nunca te vas a conocer a ti mismo hasta que tú no conozcas a Dios.
Ahora, lo que tú vas a conocer de ti mismo no te va a gustar. Entonces, eso va a crear debilidad, eso va a crear humildad en ti y te va a hacer ir reconociendo la grandeza de Dios y reconociendo que tú necesitas el poder de Cristo en ti. Dios fortalece al débil. Ese es el atributo de la omnipotencia de Dios. Y voy a saltar rápido porque el tiempo vuela a lo que es otro atributo de Dios. Y nos movemos del gran poder de Dios al corazón de Dios. Es algo sublime, es algo maravilloso. Entonces vamos a ver lo que es el amor de Dios, el amor de Dios. Y lo primero que vamos a ver es la naturaleza del amor de Dios. Porque la Biblia dice en 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El amor no es algo que Dios hace, sino que define quién Él es en su esencia. ¿Tú me entiendes? Es que muchas veces creemos que Dios ama. No, Dios no ama. Dios es amor. Y entonces, si volvemos atrás, el amor de Dios es santo, conectándolo con los atributos que ya hemos visto, ¿verdad? El amor de Dios es santo. El amor de Dios es eterno. Vimos la santidad de Dios, ¿verdad? Y la eternidad de Dios. El amor de Dios es autoexistente. Dios no empezó a amar un día. No, Dios en su autoexistencia, en su aceidad, Dios siempre ha sido amor. Y Dios, el amor de Dios es inmutable. Muchas veces la persona se le va el amor. Las parejas, las amistades. Se me fue el amor. Ya no son amistad, ya no se quieren. Yo te quería, pero ya después de 15, 20, un año, 10 años, 20 años, 50 años, ya no te quiero. Pero el amor de Dios es inmutable, porque Dios es inmutable y su amor es inmutable. Todo Dios es completo, no son partes. Entonces el amor de Dios es omnipresente, donde quiera estar. El amor de Dios es omnisciente. Y el amor de Dios es todopoderoso. O sea, lo que estoy tratando de hacer es la conexión de todos los atributos que hemos visto y lo que vamos a ver. Y todo eso es Dios en su amor. Dios ama porque desborda su gloria, no porque lo necesite. Dios no necesita, porque Dios habitaba en la eternidad, en su gloria. Y de puro amor creó el universo, creó al hombre y lo llamó para que lo amara. Pero porque yo ame o no ame a Dios, Dios sigue siendo Dios. Todo eso para mi beneficio, ¿verdad? El amor no es solo algo que Dios no es algo que Dios hace, es quien Él es. Ahora, el amor de Dios hacia nosotros, ese amor inmutable, ese amor santo, ese amor, todo lo que dije anteriormente, ese amor de Dios hacia mí, hacia Dominga, es un amor inmerecido. Porque no hay algo que yo haya podido hacer para merecer el amor de Dios. No hay algo que tú puedas hacer o haya podido hacer para merecer el amor de Dios. Dice en Primera de Juan 4:8, el que no ama, no, ese ya lo leí. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un amor inmerecido.
Dice, oye como dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No lo merecíamos. Tú no mereces, tú no lo merecías, tú no, ni yo tampoco. Es un amor por pura gracia. Dios muestra su amor al enviar a Cristo cuando el ser humano estaba en estado de rebeldía y pecado. Porque mire que lo más bueno de nosotros somos rebeldes, éramos en otro tiempo, como dice en la epístola a Tito, ¿verdad? En otro tiempo ustedes, nosotros, y en Efesios también lo dice, éramos en otro tiempo todas esas cosas, pero ahora hemos pasado a ser hijos, ¿verdad? Entonces, Dios muestra su amor al enviar a Cristo cuando el ser humano aún estaba en rebeldía y en pecado. La gracia es para los quebrantados, para los humillados, para aquellos que están, lo que dije ahorita, ¿verdad? Aquellos que están pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? Para ellos es la gracia, para los pobres en espíritu, no para los autosuficientes. No para las personas que pueden. Muchas veces hay personas que no vienen a la salvación porque no pueden hacer para ser salvos. No hay nada que tú puedas hacer para ser salvo, sino venir a través de Jesucristo. Y se encuentran que eso es demasiado, eso es muy poquito. Y es el orgullo interior que hace ver de esa manera. Pero cuando yo me veo tal cual yo soy y yo veo la deficiencia que yo tengo y que yo necesito para estar en paz con Dios, entonces puedo venir a los pies de la cruz, ¿verdad? Isaías 53, y usted puede leer el capítulo completo de Isaías, ¿verdad? El siervo de Dios que cargó nuestras rebeliones, el molido fue por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y todas esas cosas. No voy a leer el capítulo porque es bien largo y estoy tratando de avanzar para hacerlo manejable el video. Pero, ¿verdad? El siervo de Dios cargó nuestras rebeliones, tomó nuestras culpas y trajo sanidad espiritual. En la cruz, la justicia y el amor se abrazaron. En la cruz, la justicia y el amor se abrazaron. Esa justicia que decía, condenado es. Y ese amor que decía, perdonado es. El amor en la cruz es algo increíble. Ahora, ese amor de Dios va más allá que ese amor, más allá que su naturaleza. Ese amor va más allá. Es un amor personal. Es un amor personal. Dice en Primera de Juan 3:1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dios otorga a los creyentes el privilegio de ser llamados sus hijos. No somos provisionales, no somos stepkids, no somos hijo bastardo, no somos hijo medio hermano, no, somos hijos. La adopción es el acto más tierno del amor divino. No somos allegados, no somos, no, somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Ese amor de Dios es personal, ese amor eterno, ese amor inmutable, ese amor omnisciente, ese amor es personal, es personal. Es un amor inquebrantable, como Dios es inmutable, Dios es todas esas cosas.
el amor de Dios es inquebrantable. Dice en Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada creado puede separar a una persona del amor firme y eterno de Dios. El amor de Dios descansa en su carácter. Ya dije, ¿verdad? Anteriormente, el amor de Dios es santo. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es autoexistente. El amor de Dios es inmutable. El amor de Dios es omnipresente. Y así puedo seguir mencionando todos los atributos de Dios. Y el amor de Dios es eso. Un amor inquebrantable. Nada creado puede separar de ese amor firme y eterno de Dios. El amor de Dios descansa en quien Dios es. Y cerrando, ¿verdad? Nos quedamos con una verdad que es poderosa, bien poderosa. Nos quedamos en una verdad, el Dios que es, al Dios que nosotros le servimos es infinitamente poderoso y profundamente amoroso. Es como un contraste, pero es un complemento, porque casi siempre tú ves a alguien que es sumamente fuerte, pues tú lo ves que es como que da miedo, ¿verdad? Pero Dios es infinitamente, Dios es todopoderoso, pero Dios es amor. Hemos visto la omnipresencia de Dios, que significa que Él está fuera de su, nada está fuera de su control. Él habla y la creación responde. Él sostiene lo que crea, gobierna sobre las naciones, las circunstancias, cada detalle de nuestra vida. Esto significa que nunca enfrentamos nada solo. Nunca estamos luchando una batalla sin su poder. Siempre Él está ahí. Al mismo tiempo vimos, ¿verdad?, que el amor de Dios no es débil ni sentimental. Es intencional. El amor de Dios es intencional, es sacrificial y personal. Él nos amó porque, bueno, déjame leer otra vez. Él no nos amó porque fuéramos buenos, sino porque Él es bueno. Su amor los llevó a la cruz, y la redención de la por causa de ese llevarlo a la cruz y de esa redención, ahora podemos llamarnos sus hijos. Junto su poder y su amor nos dan una seguridad profunda. No tenemos que tener temor al futuro, porque Él es soberano. No tenemos que dudar de nuestro valor, porque somos profundamente amados. Somos profundamente amados. No tenemos que quedarnos igual, porque su poder sigue transformándome. Somos transformados. Entonces, ¿verdad? En este estudio no fue solo para aprender información sobre Dios. Y esta es mi oración, que estos estudios no sean simplemente para obtener información de Dios. Yo un día hablaba con alguien y le dije, mira, yo estoy leyendo un libro que es bien edificante y te voy a mandar el título para que lo lea. La persona me dice, oh sí, yo lo voy a leer para así cuando yo hablo tener cosas que decir. Y me causó, porque cuando tú lees la Biblia o tú lees un libro referente a la Biblia, tú no estás buscando cosas que decir. Tú estás buscando que el Señor te renueve, te restaure, haga algo contigo. No para hablar, sino para tener esa cercanía a Dios, ¿verdad? Entonces, este estudio que no sea solo para información, pero que sea una invitación a acercar nuestro corazón a Él, a adorarlo más profundamente, a confiar en Él más plenamente y a vivir para Él
con mayor valentía. Y la verdad más hermosa de todo esto, de todo lo que hemos estudiado, el Dios Todopoderoso del universo es también el Padre amoroso que nos invita a caminar con Él cada día. El Dios trascendente es un Dios inminente. El Dios que gobierna las galaxias es el Dios que nos llama hijo, hija. Algo increíble. Cuando usted medita en esa verdad, no hay manera de que podamos seguir siendo igual. Pero aquí entre paréntesis, ¿verdad? Esto suena bonito y bueno, pero como dije al principio, ¿verdad? Hay una condición al principio que para conocer a Dios, el conocimiento de Dios comienza con una relación. Si no hay relación, si no hay relación con Él, este conocimiento simplemente es academia. Entonces, para venir a esa relación, hay que venir a Él en arrepentimiento y fe, reconociendo que somos pecadores, ¿verdad? Que es arrepentirse. O arrepentirse, dice en Hebreo, en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sea borrado vuestro pecado, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para que estos atributos sean reales en tu vida, tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una relación, tiene que haber una interacción, ¿verdad? El asunto es que la Biblia dice, Jesús le dijo, hablando en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús declara que Él es la única vía hacia el Padre. Esa relación rota con el Padre, el único que la puede restaurar es Jesucristo. Así que mi consejo, mi llamado urgente en este día es que tú reconozcas, si tú no has llegado a ese conocimiento, tú reconozcas tu posición de pecado y venga a Jesucristo en fe para que Él te limpie con su sangre. Dice en Marcos 1:15, diciendo Él dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. El reino de Dios se ha acercado, por tanto Él ordena el arrepentimiento. El llamado es urgente y el día es hoy. Hoy tú no llegaste hasta aquí por casualidad. Otros videos quizás tú paraste antes, pero hoy tú llegaste hasta aquí. No llegaste aquí por casualidad, llegaste por propósito. Jesucristo es el único camino. El llamado es urgente y hoy es el día. Dice en Hebreos 3:15, entre tanto que se dice, si oyere hoy su voz, tú estás oyendo hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, no endurezcas tu corazón. Ven a Jesucristo hoy, porque hay promesa. La promesa es, dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En esta noche yo te insto, si tú no has dado ese paso de fe, que tú esta noche dé ese paso de fe. Órale al Señor, congrégate y busca alimento espiritual. ¿Está bien? Que Dios te bendiga. Nos vemos el domingo que viene con otro atributo o quizás dos. Gracias, Señor. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque tú has permitido, Señor, que esta lección se lleve a cabo. Tú conoces todas las cosas, Señor. Yo te pido que tú abras, Señor, el deseo de mis hermanos y amigos a buscar de ti, a conocerte a ti, a acercarte a ti, Señor. Y que puedan, Señor, glorificar tu nombre de una manera especial al conocerte, Señor. Y puedan ser transformadas sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga y nos vemos el domingo que viene.